Muy bien, unidad temática 4. Pasemos a definiciones básicas de diseño. Circuito alimentador y circuito derivado. En diseño eléctrico consideramos los circuitos alimentadores aquellos conductores eléctricos que llevan toda una carga representativa hasta un centro de carga principal, y los circuitos derivados son aquellos circuitos que se derivan de ese centro de carga a distintos equipos eléctricos. La diferencia entre uno y otro es capacidades, cargabilidades, aunque estén operando al mismo nivel de tensión. Un circuito alimentador, cuando falla un circuito alimentador, pues generalmente se apagaría todo este centro de carga, porque el dispositivo que lo protege pues abriría para liberar esa falla. Cuando falla un circuito derivado, entonces nada más se afecta el pedacito o el derivado que va hacia esa carga, y esa es la única afectación que tengo en un derivado. Que si yo tengo en el circuito 1 una falla en el trayecto de los conductores o en el mismo equipo eléctrico, nada más dispararía este dispositivo manteniendo el resto del sistema con energía eléctrica. Entonces la diferencia entre estos dos pues es muy evidente. El circuito alimentador es más crítico que cualquier derivado que tengamos al interior de la industria. Estos son circuitos en baja tensión. En media tensión, el circuito alimentador sería este en media tensión que entronca la subestación, y que si también falla este circuito alimentador en media tensión, pues toda la carga se vería afectada con un apagón generalizado a la industria. Ahora bien, el circuito derivado que viene de un centro de carga o un tablero de distribución de fuerza, de igual forma como lo vimos, debe estar protegido con un elemento de protección de sobrecorriente para proteger cables y cargas, y el criterio de cargabilidad se tiene que cumplir, es decir, que la corriente que se establezca en este circuito debe de ser menor que la corriente del marco de la protección del elemento de sobrecorriente, y debe de ser menor que la corriente que fluye por los conductores, para poder decir que este circuito opera de forma nominal. El esquema de alimentación eléctrica residencial. Si nos vamos a una instalación eléctrica del tipo casa o residencia, este sería el diagrama unifilar equivalente. Tenemos la fuente de alimentación, que generalmente es un transformador de la Comisión Federal de Electricidad, que la subestación pues toma la media tensión que va por los circuitos troncales o los ramales de media tensión, energizamos un equipo de transformación, y ya sea una alimentación aérea o una alimentación subterránea, donde nosotros vamos a recibir en nuestros hogares, a través de la mufa y la cometida, el punto de suministro eléctrico. A este punto de aquí, donde unes los conductores de tu casa con los conductores del suministrador o quien te va a vender la energía eléctrica, a ese punto se le llama punto de conexión común o punto de alimentación. Y es en este punto donde empiezan los límites operativos y las responsabilidades de las instalaciones eléctricas. Es decir, que de este punto para atrás, esa instalación es de quien te vende la energía eléctrica. Y de este punto para adelante, todo es responsabilidad del dueño del inmueble, a excepción del medidor. El medidor es un equipo que es responsabilidad del suministrador, y el medidor no puede ser manipulado de ninguna forma. Hacia adentro, bueno, de los cables de baja tensión que ingresan por nuestra mufa o nuestra cometida y que llegan al medidor, es el medidor quien se encarga de abrir o cerrar el circuito de carga al interior de tu residencia. Posterior a la medición, debemos de tener un gabinete centralizado donde vamos a encontrar un seccionador y la protección de sobrecarga, que va a ver la corriente total que entra al interior del inmueble. Un sistema de puesta a tierra para referenciar los voltajes de las máquinas a 0 volts, y vamos a tener el conductor alimentador y vamos a tener los conductores derivados hacia distintas cargas. Entonces aquí se ve todo lo que hemos visto, ¿no? Alimentadores, circuitos derivados, los puntos de conexión común.
En un diagrama unifilar esto se vería así. Se traza una línea para representar el sistema de distribución de CFE, el límite de recepción del servicio con MUFE y medidor, y hacia el interior los circuitos de alimentación principal y los derivados hasta las cargas. La teoría nos dice que el diseño nos debe de permitir operar cualquier carga eléctrica dentro de los márgenes normales en voltaje y en corriente sin que se dañe el equipo, sin que ponga en riesgo eléctrico a la integridad de una persona o un animal. Es decir, todo debe ser correctamente diseñado. ¿Algún nuevo comentario hasta aquí? Si no, para continuar. En una alimentación eléctrica residencial es muy importante contabilizar las cargas eléctricas que se encuentran instaladas en el inmueble. Para hacer esa tarea de contabilizar las cargas en el inmueble, se hace uso de algo que le conocemos como censo de carga. El censo de carga implica el ordenamiento y la contabilización de cada uno de los equipos eléctricos que están instalados en sitios, y ahí vamos nosotros a plasmar la potencia eléctrica, la cantidad de cuántas fases es el equipo, la tensión a la que opera, para poder estimar una potencia total instalada, que no es más que la sumatoria desde el equipo 1 hasta el N. Este valor de carga instalada es el principal valor en diseño eléctrico. ¿Qué me revela esta tabla o este censo de carga? Me revela cuál es la potencia máxima que en dado momento tú puedes requerir a esta instalación residencial. Tienes 6.920 kilowatts instalado entre motores, lavadoras, lámparas, entre microondas. Tú tienes esa carga instalada en sitio. Las potencias eléctricas medidas en watts o en kilowatts pueden venir de dato de placa o pueden consultarse con equipos eléctricos parecidos, donde sí nos den en la especificación técnica del equipo cuál es la potencia que toma de línea. Y aquí se ve claramente que tenemos cargas muy pequeñas de 1 radio, y las cargas más agresivas son las de aire acondicionado por ser las de mayor demanda eléctrica. Es evidente que estos conductores tienen un límite máximo de cargabilidad. Es decir, que yo aquí al interior de esta instalación, yo no puedo conectar y conectar y conectar y conectar cargas hasta que se nos dé la gana. Eso no puede pasar. Estos cables tienen una capacidad máxima, y la capacidad máxima va a estar definida básicamente por la ampacidad máxima de los conductores que están instalados en el secundario, por la ampacidad máxima de los conductores de acometida, por el marco de disparo del interruptor principal de la residencia, y sobre todo de la capacidad máxima del transformador. Generalmente, cuando tenemos, por ejemplo, un taller pequeño, una pequeña empresa donde ya tenemos ahí máquinas de torno, soldadoras, entre otras, hasta los 30, 40 kilowatts el suministro en baja tensión se permite en CFE, y ya arriba de los 50 kilowatts ya tendríamos que pensar en nosotros comprar una subestación, instalarla en nuestra área o en nuestra industria, y contratar con CFE no media tensión, no baja tensión, contratarle la media tensión para poder energizar mi subestación y abastecer mis cargas, ahora sí, hasta el tamaño del transformador que yo compre. Entonces eso es muy importante, eso es un parteaguas muy interesante, la capacidad máxima de suministro en baja tensión de ese tipo de instalaciones. Este es el aspecto entonces que tendría una subestación eléctrica del tipo comercial industrial.
Si se fijan, si ya tenemos más de 50 kilowatts instalados en sitio, entonces yo ya tendría que empezar a ver el proyecto de una subestación eléctrica, que es mucho más complicado que una simple acometida de baja tensión. La subestación eléctrica lleva equipos más sofisticados y más caros. Está el transformador, que es la parte más cara de la subestación, y los equipos de protección, control y medición, que pues para empezar, si es una tiendita, un depósito o es tu casa, tú tienes que tener un predio físico donde vas a designar la instalación de estos equipos y no puede haber nada más. Es más, esta instalación debe de estar con una cerca ciclónica, con una malla ciclónica, con un acceso y con candado para que nadie pueda ingresar a esta instalación que tiene media tensión en uso. Vas a instalar apartarrayos, que son los dispositivos de protección contra sobretensión en media tensión, los cuchillas cortacircuitos y sus fusibles, que son los dispositivos de protección contra sobrecorriente en media tensión en el lado primario de este transformador. Vas a instalar puntas para rayos o bayonetas para recibir las descargas atmosféricas y drenarlas a tierra. Vas a comprar y vas a instalar un sistema de puesta a tierra para la subestación, la estructura de soporte metálica, TCs, TPs, donas, lo que requieras para la medición en el primario o en el secundario, la malla ciclónica. Vas a requerir los centros de carga, los circuitos derivados, las protecciones, y generalmente, como esta es una máquina de inducción y debemos de saber que en media tensión ya nos miden el consumo de reactivos en la instalación, entonces habría que compensar esa potencia reactiva de consumo inductiva con bancos de capacitores para poder compensar el factor de potencia y así evitar las multas mensuales que reciben los usuarios que tienen instalaciones con bajo factor de potencia. Como podrán observar, estas instalaciones, como ingenieros mecánicos electricistas, debemos de conocerlas, debemos de saberlas calcular y sobre todo debemos de saber la operación y la normatividad que está plasmada en la NOM 001 para este tipo de infraestructura eléctrica. Como ya mostré en láminas anteriores, cuando se viola algún artículo de la NOM, lo más propenso es una electrocución, un electrocutado, una persona que sufre algún riesgo eléctrico o que la instalación pues no funcione de forma correcta. Esto es para la parte comercial e industrial. Para la parte de potencia, es decir, arriba de media tensión, las subestaciones eléctricas son mucho más sofisticadas y mucho más caras. Ya estas subestaciones logran tomar a lo mejor 69 kV, 115 kV, 220 hasta 400 kilovolts en la bahía de recepción del primario. Ya tienes equipos de switcheo, maniobras y bahías donde tú debes de tener la disposición de cuchillas, interruptores, cuchillas de puesta a tierra, partarrayos, para hacer las maniobras de librancia y de regreso para instalar nuevo equipo, para darle mantenimiento al existente. Tienes una caseta de control donde todos los dispositivos que están instalados en la subestación se controlan desde esta caseta para mayor seguridad. Entonces, pues, como podrán observar, el costo de esta subestación pues es muy superior a las que ya vimos. Muy bien, en instalaciones eléctricas es muy importante saber, saber interpretar el uso de los diagramas unifilares. El diagrama unifilar no es más que un diagrama eléctrico en una sola línea que nos muestra la disposición y la conectividad correcta que muestran los equipos eléctricos en una instalación tal cual está en campo. Por ejemplo, si esta es la subestación que está en una industria, el diagrama unifilar tiene que ir en el mismo orden y tienes tú que representar a través de símbolos cada uno de estos elementos en el diagrama unifilar. Entonces tengo las cuchillas de línea, las 89L, pues esta es la cuchilla de línea, esta es la SFE y esta es la del predio de remate. Aquí está la de la bahía de remate de la subestación propia. Esta es la 89L. Sigues con los apartarrayos, aquí tienes los apartarrayos de línea. Luego sigues con el interruptor de media tensión, aquí está el 52T1. Luego sigue el transformador, aquí tienes el transformador representado. Siguen los tableros, el tablero principal
de baja tensión y los tableros derivados con sus circuitos derivados hacia el interior de la industria. Como podrán observar, el diagrama unifilar nos muestra claramente la disposición física de los equipos y el secuenciado de la conexión que hay entre ellos mismos en una sola línea para simplicidad. Existe algo que también se le conoce como censo de carga industrial, que es hacer lo mismo que el censo de carga residencial, pero ya en una industria lo que más vamos a tener son motores, cargas por iluminación, motores que operan sistema de HVAC o aire acondicionado, y generalmente aquí en el censo de carga representamos el tipo de motor, el número de polos, las RPMs, la tensión, la potencia o el caballaje del motor, la eficiencia del propio motor, el tipo de código para poder determinar o saber cuántos kVA por HP cuando opera a rotor bloqueado, ¿no? Esta máquina nos va a dar o va a tomar de línea el porcentaje de carga plena y el tipo de conexión de la máquina rotatoria, entre otras. Entonces aquí podemos irnos dando cuenta de la potencia total instalada en una industria. ¿Con qué objetivo requiero esto? Pues con el objetivo de saber cuántos kilowatts tengo instalados en sitio para poder así, entonces, dimensionar correctamente el tamaño del transformador. Si tengo 800 kilowatts en puro motor y en alumbrado, pues mínimo el transformador debe de ser de 1000 kVA para tener ahí un 20% de reserva. Entonces tengo 1000 kVA en el transformador y la demanda máxima aquí abajo va a ser de 800 kVA. Entonces, si se fijan, el transformador puede con el 100% de la carga y todavía tengo una reserva del 20%. Para eso se requieren estos centros de carga, censos de carga industrial. Les comparto la simbología para poder trazar los diagramas unifilares y lo que significa cada elemento. Simbología e isometrías. Bueno, las isometrías en ingeniería eléctrica nos son de mucha utilidad por varios fines o razones. La primera es que la isometría me va a mostrar en un plano o en una hoja isométrica las trayectorias reales físicas de las alimentaciones a distintos equipos. Cuando yo trazo en libreta, en una hoja isométrica, las trayectorias desde la fuente hasta el último punto de carga, entonces yo puedo poner aquí las longitudes, puedo representar las salidas, puedo representar los apagadores, puedo representar dónde van a estar ubicadas las máquinas con fines de contar materiales, con fines de contabilizar conductor, con fines de trazar las trayectorias físicas por donde voy a colar los tubos de PVC antes de que se vierta el concreto. Y el dibujo de planta no es más que la vista aérea de esta isometría para saber dónde están ubicadas las salidas eléctricas, las chalupas, los motores, los apagadores, controles, tableros, cualquier cosa que yo quiera representar en el diagrama eléctrico. Esto es una poderosa herramienta para poder diseñar y para poder saber claramente lo que tengo instalado en una instalación eléctrica de medio o de baja tensión. Dependiendo del detalle del dibujo, incluso ustedes pueden agregar qué tipo de elemento es el que tú vas a instalar y el cableado correcto en cada uno de los elementos. Entonces, si este diagrama yo lo trazo colocando calibres, cómo voy a conectar cada uno de los contactos y se lo paso a un técnico, el técnico va a agarrar este plano y va a saber que aquí es una salida aérea. Aquí va a conectar una roseta y un foco y va a conectar fase y neutro y el retorno. Acá voy a preparar a lo mejor un apagador monopolar sencillo en la pared y estos son receptáculos tipo dúplex. ¿Con qué calibre? Pues 2 conductores del calibre 12. Entonces, esta información es la que nos puede arrojar como trayectorias de cableado en una instalación eléctrica. Son de mucho uso en la actualidad este tipo de diagramas. Los cortes de elevación no son más que ahora representar la instalación de planta isométrica, un corte de sección transversal en cualquiera de los ejes y explotar la planta de elevación. Entonces aquí yo ya veo
distancias de separación y elevaciones que deben de cumplir, pues que a 1,80 el apagador, que a 30 centímetros de nivel de piso el receptáculo, entre otras cuestiones que puedan ustedes especificar en la ingeniería eléctrica que vayan a entregar. Entonces, como ejercicio, aquí les dejo un centro de carga. Ese centro de carga deriva 1, 2, 3, 4 circuitos derivados. Aquí se ven claramente y las trayectorias que estos van a tomar en campo. Y entre tramo y tramo, entre equipo eléctrico y equipo eléctrico, pues vamos colocando las longitudes para yo poder saber que de este punto hasta este punto son aproximadamente 9 metros y cachito, ¿no? De longitud lineal. Si llevo fase y neutro, pues 9 metros por 2 cables, pues son 18 por 1.20, son 25 metros con desperdicio incluido y las cocas de conductor que debo de comprar para cablear este circuito 1. Y la misma analogía utilizaría para poder cuantificar materiales en el resto de las salidas de los circuitos de este tablero. ¿Alguna duda o comentario hasta este punto? Paro grabación.